Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, nuestro programa de hoy va dirigido a los amantes de la historia y la genealogía y a aquellos que se interesan en conocer más sobre sus antepasados. Sabemos que la genealogía es una ciencia auxiliar de la historia porque nos ayuda a entender las relaciones entre familias y personajes importantes en diferentes contextos y ubicaciones geográficas. A través de la genealogía conocemos de dónde provienen uno u otro rasgo cultural heredado, además los movimientos migratorios de familias y pueblos, las causas históricas de estas migraciones y toda esta información puede sernos útil incluso para determinar patologías e inclinaciones genéticas en términos de salud de grupos humanos. Para enseñarnos más sobre cómo se realizan y para qué pueden servirnos los árboles genealógicos, la genealogía familiar, hemos invitado al doctor Miguel Don Gil, quien está vía Zoom desde España y él es especialista en genealogía, como dije, y también ya es doctor en historia y Miguel ha estado muchas veces en nuestro programa. Bienvenido, Miguel. Hola Mónica, ¿qué tal? Me alegro de verte. Bueno, yo contenta de recibirte con este tema de la genealogía que, bueno, se ha convertido en una herramienta de gran utilidad, amigos, tanto para la historia como para la medicina, la biología, la salud pública, la Ajá. epidemiología, epidemiología, etcétera. Vamos, Epidemiología. epidemiología. Gracias, Miguel. Entonces vamos a comenzar este programa preguntándote, pues, ¿cuál es la importancia de un árbol genealógico y en qué consiste, verdad? Yo creo que hay muchos amigos que querrán tener su propio árbol genealógico. Y incluso me puse a buscar algunos datos y después voy a leer algunas cositas que tengo aquí. Miguel, Bien. adelante. Eh, el término genealogía, digamos que en los últimos años lo conoce mucha gente, ¿no? Se habla mucho de él, los antepasados, conocerlos, etcétera, pero quizás no se sabe muy bien, quizás el público en general, en qué consiste exactamente hacer un árbol genealógico. Entonces, vamos a explicar qué es un árbol genealógico. Un árbol genealógico sería representar, vamos a decirlo así, de manera gráfica, nuestros antepasados, empezando por nuestros padres, luego abuelos, luego bisabuelos y seguir así para arriba. Se suele hacer en un gráfico, como la imagen que yo te pasé, en forma de árbol, en el cual en sus ramas se van poniendo los nombres de esos antepasados. ¿Para qué sirve? Para conocer nuestros antepasados. Hay gente que lo puede usar como un hobby, como un entretenimiento. Hay otras personas que lo hacen porque les gustaría saber dónde estuvieron sus antepasados o si entroncan con algún personaje importante de la historia de su país. O también están aquellas personas que lo hacen por el interés de ver si proceden de sus antepasados de determinado país y de este modo ver si pueden solicitar la nacionalidad, etcétera, etcétera. Así que tiene, digamos, diferentes fines. Como recreo, como entretenimiento, por un interés de recuperar una nacionalidad, etcétera, etcétera. Así que es interesante para todo el mundo. Entonces, lo que yo te propongo hoy es que vamos a dedicar al programa, con las preguntas que tú me quieras hacer, a explicar de manera sencilla para que cualquier televidente pueda, de manera sencilla, hacer su propio árbol genealógico familiar, desde cero, desde lo más sencillo. Me Entonces, parece eso muy es bien. lo que yo te propongo. Me parece muy bien, Miguel. Fíjate, antes de comenzar con muchas preguntas que tengo para que los amigos y yo podamos entender mejor, pues, qué necesitamos para hacer un árbol genealógico. Mira, me puse aquí y he encontrado algo que me pareció interesante. Dice, ¿Sí? el poeta Hesiodo, en el siglo 7 antes de Cristo, realizó el poema Teagonía, en el que se realiza una genealogía de los dioses y héroes legendarios. Fíjense desde cuándo usamos la genealogía. En este caso es ficción, porque verdad, estos son, pues, la genealogía de los dioses en realidad eran míticos. También en la Ajá. obra del célebre Virgilio, del 70 al 19 antes de Cristo, la Eneida, escrita por encargo del primer emperador Augusto César, cuando nació Cristo más o menos, explica el origen mítico de Roma y a partir del héroe troyano Eneas. Fíjense
cómo hacen una genealogía hasta llegando hasta el propio emperador, al que le atribuyen ser descendiente de Eneas y de Rómulo. En la Biblia encontramos numerosas genealogías que comienzan con Adán y Eva y se remontan hasta Jesucristo. También en el siglo XVII, el arzobispo James Ussher de Irlanda utilizó esta genealogía para calcular que según las escrituras, la tierra debería haber sido creada el sábado 22 de octubre del 404 a.C. a las 18 horas. Bueno, en lo que he querido leer es para que ustedes vean cómo la genealogía se ha usado desde los tiempos prehistóricos, incluso haciéndole el árbol genealógico a los dioses paganos en este caso. Y tiene, pues, hay escrito muchísimas cosas de esto, o sea que esto no es nuevo, querer saber de dónde salimos, y no solamente ya es curiosidad, sino que también pueden utilizarse como datos científicos. Bueno, pero vamos a ver, vamos a suponer, Miguel, que yo quiero hacer mi Bien, árbol genealógico. ¿Qué necesito saber? ¿Cuáles son esos datos y dónde buscarlos? muy bien. Vamos a ir desde lo más sencillo a lo más complicado, pero vamos a ver como cualquiera, yo lo digo, tomen papel y lápiz, que tomen nota que siguiendo los consejos y los pasos que voy a dar, cualquiera puede al menos empezar a hacer su árbol genealógico. Luego igual por el camino se complica la cosa, o no, pero al menos van a poder empezar a hacerlo y llegar a las primeras generaciones. Lo más básico sería, ya a nivel de útiles, ¿no? Herramientas. Pues, ¿qué es necesario? Poquita cosa. Todo el mundo lo va a tener. Papel donde apuntar. Yo recomiendo dedicar una libreta a ello. Tener un lápiz o un bolígrafo, etcétera, para apuntar. Y luego todo el mundo hoy en día tiene un celular. Y un celular nos permite dos cosas muy importantes. Tomar fotografías y grabar. ¿Por qué es importante el celular? Porque vamos a poder fotografiar a personas, documentos que sean importantes, y luego grabar es importante para hacer entrevistas y guardar el testimonio de familiares. Pero lo vamos a explicar en su momento, ¿no? Entonces, estos son los elementos básicos. ¿Dónde apuntar? Bolígrafo, lapicero y una grabadora que sirve el celular. Ahora voy a dar unos principios muy sencillitos y como vamos a decir, unos patrones que todo el mundo debe saber cuando quiere empezar a hacer la búsqueda de sus antepasados. Siempre se va desde lo más actual, es decir, lo más cercano a nosotros, a lo más antiguo. Y esto que puede parecer evidente no lo es tanto, porque quizás uno cuando dice voy a buscar a mis antepasados, en lo primero que piensa es en el principio, ¿no? Los que están más atrás. Pues no, a la hora de investigar nuestros antepasados es seguir el rastro, tirar del hilo. ¿Y cómo se tira del hilo? Bueno, nosotros sabemos los datos de nuestros padres. De esos datos vamos a ir a los de nuestros abuelos y así hacia atrás. Por tanto, primer principio, ir de lo más actual a lo más antiguo. Otro consejo básico que hay que tener a la hora de hacer un árbol genealógico. Hay que recopilar y apuntar todos los datos, por pequeños que sean. Quizás en un momento dado tenemos información que podemos decir, ¿para qué nos sirve? Yo recomiendo que todo lo que tenga que ver con nuestra familia se apunte o se grabe, porque en algún momento dado, un dato que puede parecer que no sirve de nada, nos sirve de pista para seguir buscando otras cosas. Así que yo os recomiendo apuntarlo todo. Y luego hay otro punto que es importante y es contrastar la información. ¿A qué me refiero con contrastar la información? Pues hay veces, sobre todo cuando nos basamos en el testimonio oral de un familiar, que dice, sí, mi tío fulanito venía de no sé dónde. Bueno, nos da una pista, ¿no? Pero conviene entrevistar a varios familiares porque hay veces que todos coinciden en eso, pero hay veces en que no. Y eso nos puede dar un poco la pista o la luz de si puede ser un testimonio que sea, vamos a decir, verídico o que haya que contrastarlo, ¿no? Esto es interesante. Estos son los tres principios básicos. De lo más actual a lo más antiguo, apuntar todos los datos y siempre contrastar la información. Tú sabes, Miguel, que
algo que me ha pasado varias veces Sí, es que, por ejemplo, mi madre era la más pequeña de una familia de sí, 6, o sea que había muchos más grandes que ella, y le llevaban 20 años. Mi abuela la tuvo ella muy tarde. Y mis tías y tíos tenían pues muchas historias familiares que me resultaban sumamente interesantes, pero nunca pensé en anotarlas, ni, bueno, pues guardar detalles. Y ya que solo tengo a mi mamá, ya no tengo de dónde sacarlo. Entonces, yo creo que este programa es un buen escenario para exhortar a los amigos televidentes a que hagan esto, lo que tú estás diciendo, incluso no solamente si va a ser el árbol genealógico, que vaya guardando esas anécdotas, esos datos históricos de dónde nació fulano, en qué año nació, qué le gustaba, porque es que esto nos puede servir para muchísimas cosas, cosas que después podemos incluso hasta tratar de conseguir una nacionalidad, dónde nació fulana, vino de qué parte, antes dónde había estado. Entonces, como tú dices, hay que escribir, hay que grabar. A mí me gusta mucho tomar apuntes en colores porque yo soy muy visual. Entonces, sí. uno pues se da cuenta, si utilizas por lo menos 3 colores, te queda grabado en la mente y haces esa fotografía y eso te ayuda. De manera que, qué bueno, además es una forma de honrar a nuestros mayores también. Vamos a preguntar cuando están vivos nuestros parientes, escurriñemos acerca de nuestras historias. Miguel, ¿cómo debemos hacer esas entrevistas a familiares? Bien, ese sería, vamos a decir, el primer paso. A ver, luego la investigación se tiene que fundamentar siempre en documentos, ¿no? Pero sí que estos testimonios orales, estas historias de familia que nos cuentan verbalmente nuestros familiares más mayores, pueden ser tíos, abuelos, tíos abuelos, lo que sea, pues nos dan la primera, vamos a decir, pista hacia dónde dirigirnos. Al menos vamos a tener unos nombres, unas referencias más o menos exactas o aproximadas. Hay que decir que el acercarse a los mayores de la familia también es hermoso en el sentido de que hay muchas veces que las personas mayores de la familia pues están solas o no se las visita mucho, y el hecho de que uno se vaya a interesar por saber de la familia y pasar un rato con ellos, pues también les ayuda a acompañar y también les hace sentir valiosos porque están ayudando a reconstruir el pasado de la familia, así que es una cosa bonita acercarse a los mayores de la familia. Qué bueno que tocas este En, punto, Miguel, y lo reitero y hago hincapié en él, porque es un punto en común entre una nueva generación y una generación que ya es mayor. Entonces, sí, unirse en torno a esta historia es lo más bello que puede tener una familia y los hace sentir queridos, valiosos, además de que lo son. Y esto nos sirve. O sea que eso también es un punto que quiero recalcar. Pues únanse con sus mayores. A mí no me quedan muchos tíos ya de parte de mi mamá y es una pena para poder compartir estas historias. así Continúa, es. Miguel. Y entonces, ahora ya vamos a ir un poco en sentido práctico a ver cómo vamos a hacer para ir recopilando información. Lo más sencillo cuando nos acercamos a un familiar mayor, yo hoy sugiero, aunque podamos tomar notas en papel, porque eso digamos que graba toda la información, yo sugiero siempre poner el celular en el modo de grabación y grabar entera la conversación, porque igual luego en un futuro, revisando la información que esa persona nos dio, nos puede dar otras pistas de algo que no nos habíamos dado cuenta de ello. Entonces, nada, de forma coloquial, pues es empezar a preguntarle por lo más básico, ¿no? ¿Cómo se llamaban tus padres? Sí, sí, se llamaban fulanito, tal, los apellidos, y de dónde venían, sí, de este pueblo, de tal otro, más o menos en qué año nacieron, cuándo se casaron. Es decir, preguntar sobre todo por esas referencias de datos biográficos importantes, ¿no? En la vida de toda persona, y es en lo que se suele centrar una investigación genealógica en un primer momento, es tener referencias de fechas y momentos importantes. ¿Y cuáles son las fechas y momentos importantes de cualquier persona? Las más básicas. El nacimiento, el matrimonio, el casamiento y luego la defunción. Entonces, el preguntar por estas cosas, aunque nos las digan de manera aproximada, nos pueden ayudar a tener una referencia de que
aproximadamente en torno al año no sé cuántos pudo pasar esto, y eso ya al menos nos da una referencia para buscar. Así que esas son preguntas a hacer. Y luego, bueno, siempre a la hora de que les vas preguntando, muchas veces pasa que al principio igual te dice la persona mayor de la familia, ay, no sé qué contarte, no sé qué te voy a decir, pero al hilo de que les vas preguntando, ellos mismos van rescatando recuerdos y van aflorando anécdotas, historias de la familia, recuerdos, etcétera, y nos dan siempre una información muy valiosa. Así que eso, animo a que se unan a los mayores de su familia, graben esas conversaciones, tomen datos y les pregunten por eso. Por Incluso sus Miguel, padres, por sus abuelos, etcétera. Incluso, Miguel, esto también nos da referencias históricas de lo de lo que ocurrió en el mundo en estos momentos. Incluso muchas veces temperamentos, formas de ser, decisiones que se han tomado en nuestras familias han respondido a lo que ha pasado en aquel momento. A veces decimos, bueno, pero fulano es tan temeroso. Bueno, quizás fue producto de que su país vivió una guerra en esa época. Bueno, quizás fue producto también de alguna enfermedad que contrajo. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor lo que heredamos y lo que fueron nuestros ancestros. De manera que yo creo que la historia, la mejor forma de cada uno de contar su historia es poniendo en el centro lo que es uno mismo y sus familias, y así se entiende mucho mejor. O sea que nos sirve para muchísimas cosas, esto de entender mejor nuestra genealogía. Y nos vamos a ir a una pausa para, pues ya más allá de las familias, ver dónde podemos recolectar datos que ya no encontramos dentro de lo que son nuestros parientes. Volvemos enseguida. Amigos, hoy hablamos de genealogía, de cómo hacer un árbol genealógico de datos históricos sobre nuestras familias, que, bueno, va englobando la historia del mundo. De hecho, los mormones, déjame ver, lo tengo aquí anotado, en 1928 en Barcelona, no, esto fue en 1928 en Barcelona se hizo el primer Congreso Internacional de Heráldica y Genealogía, que se hizo la primera vez. Y los mormones hicieron la Sociedad Genealógica de Utah antes que esos. Eso, hablamos de este Congreso Internacional 1928, ¿verdad? Entre las dos guerras. Pero lo de los mormones fue en 1894 en Utah, que ellos hicieron esta base de datos que querían hacer la historia de la humanidad. Y de hecho, los genealogistas, Miguel nos hablará de esto, se recurre mucho a la iglesia de los mormones para ver lo de los datos genealógicos. También quisiera preguntarte, Miguel, sobre qué pasó después del Concilio de Trento, cuando la iglesia decidió pues documentar todos estos sacramentos que pasaban en las parroquias, bautismos, que ustedes los genealogistas recurren muchísimo a esto, matrimonios, defunciones y todo esto. ¿Cómo entra la iglesia en esta parte de los datos? Pues sí, en lo que respecta a esto que comentas de la iglesia, se da el hecho de que en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, estamos hablando del 1500 y pico, la Iglesia es consciente de la importancia de tener un registro documental de los sacramentos que se imparten en la Iglesia. ¿Qué significa? ¿Que antes del Concilio de Trento no había sacramentos? No, es un absurdo. O sea, la gente se bautizaba, se casaba, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no era obligatorio que se llevase un registro documental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de manera universal en todo el planeta, en todo el mundo, es a partir del siglo XVI que empieza a haber series ya constantes de registros parroquiales con bautismos, casamientos y defunciones. Lo cual no significa que vaya a existir para todas las parroquias y de todo el mundo, porque aunque esto se aplicó, luego pues pasan muchas cosas. Incendios, desde inundaciones. guerras, inundaciones, incendios, y hay veces que no se conservan. Pero es, vamos a decir, posible remontarse hasta el siglo XVI.
Ya ir más para atrás del 16, que hay gente que se dedica con tiempo y esmero a ello y con conocimientos, se puede, pero ya empieza a ser más complicado. Por eso podemos decir que hasta el siglo XVI se podría, para todos los sitios, siempre y cuando se hayan conservado, que a veces pues ha pasado cuando hay una guerra civil, etcétera, que se queman en un sitio, hay veces que se queman en un sitio pero en otro no, y eso ya es un poco ya la suerte, ¿no? De que el rastro familiar no se pierde. ¿Tienes idea, Siempre se Miguel? puede... ¿Tienes idea, Sí. Miguel, qué pasa, por ejemplo, en el mundo musulmán? ¿Qué pasa en esas iglesias? También hay, no sé, no tengo ni idea. ¿Tú tienes alguna idea de qué pasa con estos documentos? Si también se guardan, se almacenan y demás. Hombre, vamos a ver, a nivel actual de los estados musulmanes llevan los registros vitales de las personas. A nivel de cómo era antes, yo me imagino que tienen que tener estos registros, ¿no? No de sacramentos, pero sí referencias vitales de las personas. Pero si te digo la verdad, eso en concreto se escapa un poco de... Sí, Nunca me dio por yo no tengo ni preguntarme idea por ello. tampoco, pero bueno, pues que nos dé la curiosidad es interesante a ver si lo investigamos. Sí. Sí. Y ahora, para ir continuando en la línea de hacer este árbol genealógico para todos los televidentes, el siguiente paso que yo les recomiendo es, una vez de haber hablado con los mayores de la familia y haber tomado notas o haber grabado la conversación, es recopilar los objetos familiares. Y esto es importantísimo y no le damos importancia. ¿A qué me refiero con objetos familiares? Aquí entra de todo: documentos, cartas, fotografías, pequeños objetos, lo que sea, todo lo que sea, porque muchas veces, son papeles viejos, esto era del abuelo, tal, y acaba todo que se tira a la basura, se regala, todo eso es oro, porque en documentos puede haber desde actas de nacimiento o títulos de propiedad o testamentos que nos dan mucha información. Y Claro. las fotografías tienen mucho valor, poder poner cara a nuestros antepasados. Con las fotografías muchas veces, y hablando con los miembros mayores de la familia, podemos poner nombre a todas las personas que aparecen en la fotografía y tenemos sus caras. Y luego hay otro elemento que suele ser bastante común en las fotografías antiguas, y es que suelen por detrás tener alguna referencia. Se acostumbraba a hacer una fotografía familiar, y se guardaba o se enviaba a otro familiar que vivía más lejos y se ponía, esta fotografía es del bautismo de fulanito y la firma no sé quién y te ponen la fecha. Entonces, en esa información escrita por detrás de las fotografías antiguas, generalmente tenemos también información valiosa para ir reconstruyendo nuestro árbol genealógico. ¿Y cómo Así guardar? que, ¿Cómo guardar estas fotografías, Miguel? Esto es una pregunta importante. Bueno, digitalizarlas ahora es algo que nos la conserva en el tiempo, por adelante y por atrás, como tú muy bien dices, pero esa original que tiene tanto valor y que se deteriora rápidamente, ¿tienes algún consejo? Por ejemplo, los álbumes que usábamos antes, que se pegaban, no sé si tú lo usaste, pero cogen como sí, un moho, como una mancha amarillita, entonces a también ver, se pueden sí. pegar. ¿Cuál es la mejor forma de tener estos documentos fotográficos? Las fotografías son delicadas y sobre todo las más antiguas. Si nos Sí. fijamos, con el paso del tiempo, van perdiendo el color inclusive las más Ujú. antiguas y se empiezan a ver como en tonos pálidos, Sí. etcétera. Recomendaciones para guardar tanto fotografías como documentos históricos o antiguos familiares. La luz es mala para los documentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estén en lugares donde no haya luz. Lo ideal, pero bueno, esto suele ser lo común. Si uno lo tiene en una caja En una o caja. en un álbum, Ujú. tenerlo siempre en un armario, en un sitio donde no haya luz. También que el sitio no sea húmedo, porque si está por ejemplo, en un armario donde hay humedad, la humedad es mala para los documentos. Entonces, que sea un sitio seco. Sí. Ujú. El formato de álbumes. Tienes tu razón, los que se solían usar antes eran un formato en que, la página del álbum tenía como pegamento, así, y Sí, se pegaba. sí. Eso es malo para la conservación, porque si uno quiere ver la parte de atrás, al final hay veces que hasta tirando
se lleva parte de la fotografía que Sí, queda pegada atrás. sí. Entonces perdemos esa información que hay detrás y para la conservación es malo. Lo ideal son los álbumes que hay hoy en día que suelen tener fundas plásticas en que se Exacto. introduce y Eso. se puede meter y sacar y no hay que pegarlo. Muy bien. Entonces, con estas indicaciones, hombre, y si ya somos muy puristas, pues que sean álbumes caros. Estos son siempre más caros, pero bueno, papeles que sean de papel que tenga un pH neutro. Y alguien me dirá, ¿qué es esto? Bueno, los papeles, si son de baja calidad, los cartones, etcétera, tienen un pH más elevado y esa acidez hace que se coman, vamos a decirlo coloquialmente, los documentos o las fotografías. Entonces, lo ideal es un álbum o una carpeta de cartón que sea de pH neutro. Esto ya para ser muy puristas. Y con esto conseguimos que se conserven muy bien los documentos y las fotografías. Y lo dicho, aunque en un primer momento se corre el riesgo de que haciendo limpieza en la casa se tiren estas cosas, no los documentos, las fotografías, las cartas, como si son cartas de amor del abuelo con la abuela. No se tiran, porque entre beso y te quiero mucho, amor mío, puede haber alguna referencia a un hecho familiar, a una fecha, a un dato que sea valioso para hacer y reconstruir la historia de la familia. Así que todo esto yo recomiendo guardarlo en una caja de cartón, puede ser, y eso, tenerlo en un armario seco y tenerlo como un tesoro, porque es información valiosa. Entonces, este sería un primer paso de búsqueda de documentación que lo podemos hacer ya mismo en nuestras casas. Es muy Y con importante esto acabamos esta documentar. primera fase. Sí, y quiero pues puntualizar, Miguel, que es muy importante documentar. Señores, hay que documentarlo todo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Se habla mucho de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América y se dice, bueno, pero Cristóbal Colón no fue el primero que llegó a América y incluso se quiere como denostar la figura del almirante. Y con esto, entre otras cosas, porque es verdad, con la leyenda negra hay mucho de qué hablar. Pero se quiere denostar con esto que no fue el primero y demás, pero fue el primero que lo documentó. El primero que lo documentó y la Corona de España se encargó de cada barco que salía desde el puerto de Sevilla o luego de otros puertos, documentarlo todo. Entonces, se lo pongo como ejemplo de la importancia de documentar. Por ejemplo, hay personas que han conseguido la nacionalidad ahora que Portugal y España dieron esta facilidad de personas que o son descendientes o salieron porque fueron empujados por ser judíos. Y el que lo tenía todo documentado, pues pudo conseguir esta facilidad, el que no, no. De manera que todo hay que documentarlo, señores. Y como dice Miguel, hay muchos datos en cartas, en fotos por atrás, que son muy valiosos. Vámonos a la pausa y volvemos ya, pues, dónde buscar esos otros datos que son difíciles muchas veces. Volvemos. Amigos, continuamos con Miguel Don Gil. Él está por Zoom, vía Zoom, desde España. Miguel, mira, he encontrado aquí algo de lo que estábamos hablando. Dice, en la antigua China, el respeto a los ancestros y mayores llevó también a registrar los orígenes de cada persona. En los países islámicos servía para identificar a los descendientes del profeta Mahoma que reclamaban el califato, fíjense. Por lo que la genealogía tenía una gran importancia política y religiosa. Estamos hablando, bueno, de la época de Mahoma. En los países como la India, donde era común la poligamia y el concubinato, la adopción ayudaba a evitar problemas con la herencia y la propiedad. En Etiopía se construyeron genealogías para justificar la creencia de que el emperador era descendiente del rey hebreo Salomón y la reina africana Saba. Fíjense cómo cada cultura ha utilizado la genealogía dependiendo de las cosas que le da más importancia, que son prioridad para ellos. ¿Te parece, Miguel? Así es. En realidad lo que se buscaba, sobre todo en el pasado, era sobre todo legitimidad. Estamos viendo legitimar una dinastía real, legitimar un linaje espiritual, descender del profeta Mahoma, me estás comentando,
otras veces legitimar tener la titularidad sobre unos bienes, un territorio, unas propiedades, siempre era buscar legitimidad de algún tipo. Y de ahí vienen los registros documentales, ¿no? De querer documentar y dejar asentado las cosas importantes. Hoy en día se escribe y, bueno, ahora en la era digital, más bien digital, ¿no? Pero se escribe mucho y no se da valor a lo que es escribir, pero tenemos que tener en cuenta que hace 4 siglos, por ejemplo, o más atrás, el tener papel o antes pergamino, etcétera, para escribir era algo muy caro y que la escritura solo se usaba para cosas muy importantes. Y entonces solo se usaba para lo básico. Hacer constar nacimientos, casamientos, defunciones, hacer testamentos y títulos de propiedad y poco más, para lo más importante. Y esto nos ha dejado un rastro que nos sirve para hacer estos árboles genealógicos. Entonces ya salimos del ámbito familiar. Ahora vamos a ir hacia afuera. ¿Cuál es la primera búsqueda que tenemos que hacer? Pues sería solicitar, y esto es lo más sencillo, que algunos ya la tendremos porque para trámite se nos pide, nuestra propia partida de nacimiento. Esto se pide en el registro civil de cada país. Bueno, dependiendo del país, el registro civil igual tiene un nombre distinto, pero en todos los países hay un registro oficial del Estado donde estamos asentados en nuestro nacimiento. En esa partida de nacimiento, que muchos ya tendremos, ahí, si nos fijamos, ya tenemos bastante información porque aparecen los datos de nuestros padres, que bueno, esos son fáciles de tener porque hasta por nuestros propios padres se van a acordar de cuándo nacieron o de dónde, etcétera, etcétera, pero viene ya una información más atrás, que es la de los abuelos. Entonces ya tenemos los datos de los abuelos, sin fechas, pero sabemos el nombre de nuestros abuelos y dónde nacieron. Ya tenemos una generación más para atrás. Bien, una vez que tenemos nuestros datos y los de nuestros padres, ¿qué es lo siguiente? Pedir una partida de nacimiento de nuestros padres. ¿Por qué? Porque en una partida de nacimiento de nuestros padres van a aparecer otra vez los datos de sus padres, que son nuestros abuelos, y ya vendrían los de nuestros bisabuelos. Ya tenemos una generación para atrás. Y tirando del hilo podemos ir generación en generación para atrás. Lógicamente, el registro civil, dependiendo del estado o el país, son bastante nuevos en comparación con la Iglesia. Por ejemplo, el caso de España, que es el que yo más conozco, el registro civil oficial del Estado se abre en el año 1870, con alguna excepción que es 1850-60. Sí. Pero de manera general, en España es 1870. Para antes hay que ir a los archivos de la Iglesia. Entonces esa sería la siguiente fuente a consultar. Cuando no hay archivos del Estado, serían ya los archivos de la Iglesia. Y ahí es ir sabiendo, por los datos que tenemos de esa partida de nacimiento, dónde nacieron nuestros padres o dónde nacieron nuestros abuelos, ir y consultar. Va a haber un momento, que eso me ha pasado a mí, que vamos a ir al archivo en concreto y ya sea porque lo podemos consultar nosotros directamente o hay un funcionario o una persona que se encarga de buscarlo, vamos a saber que allí va a estar nuestro antepasado y que nació en tal lugar, pero igual no tenemos la fecha exacta del hecho. Exacto. Eso puede pasar. Y aquí hay que usar trucos. ¿Cuáles son los trucos? Bueno, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la fecha de nacimiento de mi bisabuelo, voy a poner por el caso, ¿no? Y sé por la partida de nacimiento de mi abuelo que cuando lo tuvieron tenía aproximadamente 35 años, pues entonces es empezar a echar números. Si mi abuelo nació en tal año y su padre tenía aproximadamente 35, resto y ahí ya le tienes que decir al archivero, busque aproximadamente en torno a este año, pero hay que abrir y hay que buscar generalmente 4 o 5 años arriba o abajo. Otras veces se hace por la propia edad reproductiva, si no se tiene ninguna referencia. Es decir, bueno, solo tengo el dato de que tuvieron a mi bisabuelo en tal año. Bueno, pues el padre y la madre, lo más común es que tuviesen más de 15 años y menos de 40. Bueno, pues tienes una horquilla ahí de 20 años.
y vas jugando, mirando todos los años hasta que aparece. Y Hay veces, es fácil cuando el espectro es tan amplio que estás hablando de 30 años. Por ejemplo, en España, pero tienes que saber el sitio también, es básico claro, saber el sitio. Pero el sitio, la parroquia, por ejemplo, o si es en la ciudad. Pero si no está en el archivo civil y lo que está, y lo que está es en la parroquia, también, ujú. como sabes, la parroquia es difícil. La parroquia generalmente te va a aparecer en la partida de nacimiento del último familiar que tengas. Si, por ejemplo, es la partida, no de nacimiento, no de bautismo, en el caso de la iglesia, Sí. lógicamente. Aunque se le llama partida de bautismo porque se deja referencia de cuándo se bautizó a la persona, siempre se hace referencia también al día en que nació. ¿Bien? Allí te va a aparecer de dónde son sus padres. Y como es la iglesia, se van a referir a la parroquia, Sí. lugar y parroquia. Entonces eso nos facilita ya ubicar y saber a dónde ir. Generalmente los archivos de parroquias, por ejemplo es el caso de España, todo lo que es anterior al siglo XX, por protección, pues las parroquias envían esos documentos, esos archivos antiguos, a unos archivos históricos diocesanos. ¿eh? Es donde está el archivo del obispo, se envía todo allí para protegerlo. Entonces, o sea, más atrás del siglo XX habría que ir a esos archivos diocesanos, históricos diocesanos. Y esto es una labor que hay que hacer con mucha paciencia. Un consejo que quiero dar es que la gente no se desanime. Hay veces que llega uno a un punto muerto y que parece que no encuentra el dato o no encuentra el documento, pero a base de, con intuición, ir barajando diferentes fechas y paciencia, va encontrando. O a veces los lugares de fallecimiento. Hay veces que uno tiene duda en que un antepasado haya fallecido en una ciudad o en otra, o en tal fecha en otra, pues esa base de tiempo. Hay veces que vas muy rápido hacia atrás y llegas a un momento como de punto muerto. Y para avanzar tienes que pasar igual meses o un año hasta que probando diferentes combinaciones llegas a encontrar el siguiente paso atrás. Pero eso es parte de lo bonito que tiene. Es un Sí, hobby, es una pasión el sí. ir rastreando y encontrando nuevos datos. Por eso, nunca hay que desanimarse y tener paciencia. ¿Qué tan Y fácil es accesar a esos datos de las parroquias, de los registros civil? ¿Qué tienes que hacer para que te dejen? Porque yo me imagino que tienes que hacer una carta primero, dirigirte a la parroquia, decir para qué lo quieres. ¿Cómo se hace? ¿Cómo voy a cada uno de estos lugares? Tanto al registro civil como al registro parroquial. hablo en términos generales, hablo de España o ¿a qué quieres que...? Ambas Bien. cosas, ambas cosas, porque En términos... nos interesa mucho Bien, el caso de España porque muchos tenemos antepasados españoles y nos gustaría bien. saber cómo investigar estos datos. Y en términos generales también, cómo se hace, también creo que tienes experiencia de la República Dominicana. Uh-huh. Generalmente en los archivos públicos, en el registro civil, va a haber un funcionario que te atiende y ahí tienes que hacer una solicitud por escrito. Suele haber un formulario en el cual tú pones tus datos, tienes que justificar por qué pides esa información, porque, a ver, tú en la única en que no tienes que justificar nada es cuando pides tu propia partida de nacimiento, porque Es eres tuya. tú, es lógico. Pero si ya pides de un padre o un abuelo o más para atrás, tienes que justificar algo. Pues puedes justificar que estás haciendo tu árbol genealógico con fines familiares. Tienes que dar una justificación, rellenas tus datos y luego pones lo más preciso posible los datos de ese antepasado. Yo recomiendo de que cuando hay un dato que no lo sabemos con certeza, decir algo aproximado. Porque si ponemos, voy a calcular, no, yo doy por hecho que nació en tal año, pero es una suposición tuya, el archivero o el oficial público va a ver que no está en esa fecha y te va a responder a los días diciendo, no existe. Ujú. Entonces, vale más ser honesto y poner aproximadamente en tal año, pero no lo sé seguro, porque así depende también del funcionario, del archivero que te toque. Si se lo pones así, la propia persona igual tiene un poco de tiempo y se dedica a mirar un poco para adelante y un poco para atrás. Muy bien. Lo va a Cuando te hacer. responden y te dicen que no hay nada, pues es volver a sentarte en casa y volver a hacer cálculos. Y volver a hacer otra solicitud
pasados unos días, unas semanas, con unas nuevas referencias, hasta que llegas a encontrar lo que estás buscando. O sea, Sería un poco el Miguel, procedimiento. que el que va a hacer la búsqueda con los datos que le damos nosotros son los archiveros, no nosotros, no nos van a entregar los libros para que nosotros busquemos. Entonces, En el registro, tenemos que confiar entonces de que este lo ha hecho bien, este señor o esta señora. a ver, es que depende de los casos. Si son ciudades grandes, lo va a hacer un oficial público. Si es un ayuntamiento pequeño, hasta igual vas y te dejan entrar tú, aunque estén al lado tuyo, para ver que no rompes ningún documento. Pero lo normal en ciudades grandes es que, no, o sea, haces una solicitud por escrito y te lo van buscando. Y no queda otra que eso. Si no a la primera, pues vas haciendo consultas hasta que va apareciendo algo o no. En el caso de los archivos de la Iglesia es distinto, porque cuando ya nos vamos a documentación histórica, como digo, la que es del siglo XIX, allí tienes que dirigirte al archivo histórico diocesano. Y dependiendo de los casos, hay en sitios que no hace falta ser investigador o ser doctor en historia o tener una tarjeta de investigador, y sirve con un documento nacional de identidad. Hay en sitios en que te exigen ser investigador y tener una tarjeta de investigador. Y con eso tú ahí accedes y vas solicitando los documentos, por ejemplo, el libro de bautismos del año 1870 al año 1878. Te lo sacan y tú tienes que ir página por página, hoja por hoja, leyendo. Y hay que saber leer en la letra antigua, Sí. porque la letra antigua no es como la actual. Bueno, la del siglo XIX sí, lo que pasa como todo. Por ejemplo, yo escribo fatal, nadie entiende mi letra. Igual tú, Mónica, tienes una letra muy bonita. Entonces va a haber registros en los cuales la letra del párroco o la letra del oficial público es muy bonita y se entiende, y hay en otros que es un garabato, que hay que también aprender a leer ese tipo de documentos, ¿no? Entonces eso es otro reto que hay, ¿no? Aprender paleografía. Otra La pregunta, paleografía, Miguel. En el caso de la Iglesia Católica, ¿están digitalizados estos documentos? Me imagino que sí. Y una cosa es digitalizados los manuscritos y otros si están typeados, como decimos nosotros, o sea, si se han pasado a computadora. Que creo que en el sí, caso de los mormones, que quiero que me hables de este caso también, bien. están de las dos formas. No lo sé, asumo. Dime tú, ¿qué sabes sobre esto? Depende de las diócesis. Hay diócesis ricas que igual han podido digitalizar, pero mi experiencia es que por lo general en las diócesis no está digitalizado. Solo te tienen un catálogo en el cual te aparecen los libros, carpetas que tienen, ¿no? Pues por ejemplo, libro de bautismos de tal a tal año de tal parroquia, o qué documentos, o libro de fábrica de la iglesia de no sé qué, o libro de o también, pues mira, de referencias del cementerio. Los cementerios parroquiales también hay libros de registro. Esa es otra referencia interesante para Sí, buscar datos. sí. Entonces, generalmente simplemente hay una descripción de los bloques que tienen de información. Es lo único. Y luego tú vas pidiendo y lo vas contrastando. Hablamos de los mormones. Bueno, los mormones tienen un fin práctico que no es muy conocido por la gente y por lo que fomentan la investigación de la genealogía, y es que los mormones, o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre completo, tienen la creencia de que, y así lo practican, de que un mormón puede bautizar a sus antepasados Wow. en su nombre para Uf, llevarles a la salvación. Y yo digo coloquialmente que es algo así como bautizarte a tradición, ¿no? Porque wow. es el, Pues tú es no como si sabías si quería. tú coges a tu tatarabuelo y tú dices, yo por él digo que sí, y lo bautizan en la fe mormona. Qué Bueno, pues locura. ese es el objetivo de que tienen los mormones. Por eso fomentan el que se haga una genealogía universal, para que los mormones puedan bautizar a sus antepasados. ¿Suena un poco raro o sorprendente? Sí, pero ese es el motivo por el cual lo hacen. Lo cierto es que, al margen de que ellos lo hagan por eso, están dando al público gratuitamente una información muy valiosa. Su página es Family Search,
.com o .org, no recuerdo bien. Y ahí están Si todos no los pone, datos. Ahí yo entro si en hay, computadora, no sí, tengo que ir a la iglesia. ahí no. A ver, depende. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los mormones en su día es acercarse a determinadas iglesias, diócesis, parroquias. Y dependiendo cómo fuese el párroco o el obispo, en sitios les dejaron entrar y en sitios no les dejaron entrar. Entonces es también tener suerte. Sí, Hay sitios en los cuales sí. entraron y pudieron fotografiar, Ujú, digitalizar, sí. y en otros que no. Entonces va a depender de la suerte. Lo que sí es que esa página tiene un buscador Ujú. y por nombre, por fecha, etcétera, vamos a ir buscando. Vamos a Pero lo decir, dicho, Miguel, vamos a decir cómo entrar a la página de los mormones para buscar estos datos, que lo dijiste. Vamos a para que las personas lo anoten. Family Search, dijiste. sí, Pe- sí, Family Set Pero ya en luego inglés. que estás adentro de la página de la iglesia de los Bien. santos de los últimos días. Lo único, a ver, hablo de memoria porque ahora mismo no tengo Ujú. la web aquí, pero te van, como único requisito, es gratuito, pero como único requisito para poder acceder a la información te van a pedir que te registres. ¿Y en qué consiste el registro? Pues como en tantas plataformas hoy en día. Poner tus datos básicos, que son tu nombre, apellido y un correo. Con eso te creas una cuenta de usuario, accedes a ella y ya puedes acceder a su buscador. Muy bien. Y ahí es, pues, ir haciendo búsquedas y lo dicho, para algunos sitios sí hay y para otros no hay. Y Hay diócesis, sí, una pregunta, Miguel. Entonces, está, digo, claro, hasta donde ellos han tenido el alcance de sus investigaciones, están todos los, por ejemplo, si fulano llegó de otro país, entonces se va y se remonta al árbol genealógico de ese otro país, de ese ancestro y demás. Están cruzados los datos. en algunos casos puede haber datos cruzados si hay algún usuario, porque esa es otra opción. Hay usuarios que libremente deciden dar sus datos familiares y los van subiendo. Y entonces, si hay un rastro, se puede Ok, cruzar. muy bien. Pero lo importante es decir que lo único que hay allí van a ser los registros, lo dicho, Ujú. sacramentales, nacimientos, bautismos y defunciones. Todo ha sido tomado de las parroquias, no de registros civiles, entonces. Pues sí, de registros También. civiles, Ah, pero en el caso de registros civiles va a haber nacimientos, matrimonios y defunciones igualmente. sí, perfecto, perfecto. Para No, muy ampliar mucho interesante. más, pero eso sí que es algo más complejo, pero eso es ya para obtener muchos datos, ¿no? De saber de la familia, etcétera, pues es ir a los archivos notariales y encontrar los testimonios de testamentos, porque ahí se dejan muchas cosas. En un testamento una persona que da sus últimas voluntades no solo dice, dejo, yo qué sé, esta casa para fulanito y este prado para menganito. Hay veces bueno, dan testimonios personales o quieren reconocer un hijo que no habían reconocido en vida o no sé cuántas misas quieren que se hagan por su alma en la iglesia y dan muchos datos que son mucho más amplios que las meras propiedades. Entonces, a través de En un... España esto es muy común porque en nuestro país apenas se comienzan, hace, qué sé yo, 1 o 2 décadas, a hacer testamentos, pero no son tan, no es tan usual esto. Y muchos testamentos también son manuscritos que tengo entendido que no se registran porque la letra tiene un valor sobre lo que está testificado por un notario. No sé, no estoy muy segura, pero creo que es así. En España sí, hay muchos, es muy usual hacer testamentos. A ver, en la actualidad depende. Puede ser que sea como en República Dominicana. Hay gente que no hace testamento y hay gente que lo hace. Generalmente, ¿quién hace testamento? La gente que quizás tenga más propiedades o más Exacto. bienes, pero les gusta dejar un poco más organizado todo. Y una persona sencilla, normal, pues diga, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces se Exacto. recurre a la norma de la ley, que es que se divide entre los hijos, ¿no? Y no Sí. habiendo hijos, pues sobrinos, lo que sea, en tanto por ciento. Miguel, se nos acaba el Eh, tiempo, nos queda un minuto y Último medio. tip. Sí. Eh, pero sí que es cierto que para siglos pasados la gente solía hacer más testamentos que ahora. Es decir, que hace 2 siglos, tres Es siglos, verdad. 4 siglos, la gente hacía más testamentos. Mi consejo final es que quien quiera, con estos pasos que yo he dado, empieza a buscar
y cada vez que se encuentre en un callejón sin salida, pues empiece con los otros datos que tenga a cotejarlos y saque conclusiones para saber por dónde poder seguir buscando. Pero Bueno, es Miguel, posible. Así y para que, cualquier consulta pudiéramos escribirte, bueno, yo tengo ahí mis redes sociales y mi correo, así que quien quiera me puede escribir, sí. que se llama así mismo, Miguel Don Gil. Sí. Miguel Don Gil. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estas orientaciones. A ustedes, amigos, espero que toda esta información les haya servido y principalmente que tomen estos consejos de recolectar esas historias de nuestros antepasados, de los más viejitos, que tienen tanto conocimiento y sabiduría de dónde salimos, de dónde venimos y todos esos rasgos culturales que heredamos y que forman parte de nuestro pasado y que son responsables en parte importante de lo que somos. Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.